Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Espero que el contenido de hoy les sea de gran utilidad y lo disfruten al máximo. Empecemos. Seguramente has pasado gran parte de tu existencia persiguiendo una perfección ilusoria, sin darte cuenta de que el verdadero sabotaje hacia un día extraordinario comienza en el instante en que abres los ojos y permites que el caos exterior dicte tu estado interno. Por lo que hoy te invito a realizar un ejercicio de honestidad radical frente al espejo de tu propia conciencia para cuestionarte cuántas jornadas has desperdiciado, reaccionando impulsivamente cuando el silencio era tu mejo, erraliado o agotando tu valiosa energía vital en conflictos triviales que no sumaban absolutamente nada a tu paz mental. La realidad que muchos prefieren ignorar es que no te falta suerte, ni necesitas que los astros se alineen a tu favor o que el mundo se vuelva un lugar más amable. Lo que te falta es esa columna vertebral de disciplina interior que los antiguos maestros denominaban estoicismo puro. Una filosofía que hoy transformaremos en 10 secretos fundamentales, diseñados no para que todo te salga bien de forma superficial, sino para forjar un carácter inquebrantable, capaz de mantenerse sereno mientras el resto del mundo se desmorona. Un día perfecto, bajo esta óptica ancestral, no es aquel donde los problemas brillan por su ausencia, sino aquel donde tu voluntad gobierna cada decisión y tu razón actúa como un filtro ante las emociones desbocadas. Por eso es vital que proceses este mensaje hasta el último segundo, ya que la lección final posee el poder alquímico de convertir la simple información en una transmutación real de tu existencia, separando a los espectadores pasivos de aquellos guerreros que deciden tomar las riendas de su destino. Vivimos sumergidos en una cultura de la inmediatez, obsesionada con trucos baratos y una productividad vacía que ignora la raíz de todo éxito: el dominio absoluto de uno mismo, pues despertar y entregar tu atención al teléfono o a las preocupaciones ajenas es, en esencia, renunciar a tu libertad antes de que el sol termine de salir. Si te sientes identificado con este ciclo de reactividad sin propósito, no te castigues, simplemente obsérvalo con la frialdad de quien analiza un mapa, porque el estoico no pierde tiempo en lamentaciones, sino que utiliza cada error como combustible para su entrenamiento personal, imaginando una vida donde cada obstáculo es una oportunidad de gimnasia mental y donde cada palabra que sale de tu boca tiene un peso y una intención clara. Recuerda que incluso Marco Aurelio, teniendo el poder absoluto sobre un imperio, comprendía que su victoria más grande no residía en los territorios conquistados, sino en la conquista diaria de su propia mente frente a la adversidad, lo cual nos obliga a preguntarnos quiénes somos nosotros para vivir en piloto automático y desperdiciar el tiempo que jamás regresará. Este no es un contenido para el entretenimiento fugaz, es un manifiesto para elevar tus estándares y dejar de sobrevivir a los días para empezar a dominarlos con la frente en alto. Así que antes de desglosar estas verdades eternas, declara tu postura ante la vida y escribe con convicción que hoy gobiernas tu mente, entendiendo que la plenitud no depende del clima, del dinero o de la validación ajena, sino de tu capacidad para aceptar lo incontrolable mientras perfeccionas aquello que sí está en tus manos. No te permitas escuchar a medias, ni saltarte ni un instante, porque la última clave es el pegamento que da sentido a toda la estructura, y sin ella el conocimiento es solo ruido. Si estás listo para dejar de quejarte del mundo y empezar a fortalecerte frente a él, ajusta tu postura, respira con profundidad y prepárate, porque lo que estás a punto de integrar no es teoría antigua estancada en libros, sino una disciplina atemporal que, si decides tomarla en serio, convertirá este precis
o momento en el punto de partida hacia el primer día verdaderamente perfecto de tu nueva vida. Secreto 1 es absolutamente imperativo que hoy mismo tomes la decisión radical y trascendental de erradicar de lo más profundo de tu sistema esa queja silenciosa que, aunque no se manifieste en gritos estridentes ni se publique en redes sociales para buscar validación, actúa como un parásito invisible y corrosivo que devora tu fortaleza mental y erosiona los cimientos de tu carácter desde las sombras más oscuras de tu propio pensamiento cotidiano. Debes comprender con una lucidez quirúrgica que este susurro constante, esa narrativa interna venenosa que repite incesantemente que la realidad no debería ser como se presenta o que el destino te trata con una injusticia particular y ensañada, no es una reflexión inofensiva ni un desahogo privado, sino una declaración de guerra fallida contra lo inevitable que solo consigue fragmentar tu paz interior, agotar tus reservas de voluntad y debilitar catastróficamente tu capacidad de respú, ante la adversidad real. El estoicismo nos enseña con una claridad meridiana y atemporal que el universo no requiere de tu aprobación, de tu beneplácito ni de tu permiso para desplegar sus eventos, por lo que cada milisegundo que permites que el tráfico denso, las personas difíciles, los errores ajenos o los imprevistos climáticos disparen ese juicio automático de rechazo mental, estás entregando voluntariamente tu soberanía emocional y las llaves de tu bienestar a factores externos que jamás podrás controlar. Epicteto fue brutalmente honesto al recordarnos que no son los hechos en sí mismos los que nos perturban, sino la interpretación distorsionada, el juicio apresurado y la etiqueta de malo que ponemos sobre ellos. Y la queja silenciosa es precisamente el juicio de que el presente está equivocado, una resistencia fútil que tensa tu mandíbula, endurece tus hombros, acorta tu respiración y drena una energía vital preciosa que deberías estar invirtiendo en la acción virtuosa y en la resolución de problemas. Incluso Marco Aurelio, quien cargaba sobre sus hombros el destino del Imperio Romano bajo una presión sociopolítica y militar inimaginable, comprendía en la soledad de sus meditaciones que permitir que la queja echara raíces en su mente era una forma de traición a su propia disciplina de emperador y de ser humano, pues el poder real no reside en la capacidad de cambiar el entorno a nuestro antojo, sino en la autoridad suprema de gobernarse a uno mismo para transformar el lamento de ¿por qué me sucede esto a mí? En la pregunta de poder, ¿qué puedo fortalecer en mí gracias a esto? Eliminar este murmullo interno no implica en absoluto negar el dolor físico, suprimir las emociones de forma insana o caer en un optimismo superficial y falso, sino elegir activamente una respuesta superior donde cada obstáculo deje de ser visto como una ofensa personal del destino para convertirse en el gimnasio sagrado donde entrenas tu paciencia, tu resiliencia, tu templanza y tu dominio propio. A partir de este preciso instante, cada vez que sientas que la resistencia mental y el victimismo oculto comienzan a formarse en tu psique, debes detenerte en seco con la autoridad de un soberano y cambiar el guión interno, sustituyendo la amargura por la firme declaración de que ese desafío exacto es el combustible que tu carácter necesita para forjarse como el acero bajo el fuego. Te desafío con total seriedad a que selles este compromiso ahora mismo, escribiendo con determinación absoluta en los comentarios que hoy eliminas la queja silenciosa, no como un simple acto de interacción digital, sino como un contrato inquebrantable y sagrado contigo mismo, visualizando con detalle cómo sería terminar tu jornada habiendo mantenido una aceptación lúcida, una columna vertebral erguida y una serenidad imperturbable frente a cualquier provocación externa que la vida decida arrojarte. Recuerda que el mundo,
por muy caótico que parezca, no tiene el poder real de robarte la calma, a menos que tú decidas pelear mentalmente contra lo que ya es un hecho consumado. Así que deja de murmurar internamente contra la naturaleza de las cosas, endereza la espalda, respira el presente y descubre que cuando callas la queja y abrazas la realidad con amor fati, recuperas el mando total de tu existencia y alcanzas una libertad metafísica y una paz soberana que nada ni nadie en este plano material podrá arrebatarte jamás. Secreto 2. Es absolutamente imperativo que hoy mismo tomes la decisión radical de derribar los muros de esa prisión invisible y asfixiante en la que la mayoría de la humanidad vive confinada sin siquiera sospecharlo. Una celda sin barrotes ni cerrojos físicos, pero que encadena tus decisiones, amordaza tus sueños y deforma tus emociones bajo el yugo de la necesidad de validación externa. Debes comprender con una honestidad brutal y desgarradora que cada vez que actúas esperando un aplauso, una mirada de aprobación o un gesto de aceptación, estás entregando voluntariamente las llaves de tu libertad soberana a la voluble y caprichosa opinión ajena, permitiendo que tu estabilidad emocional sea tan frágil como una hoja arrastrada por el viento, elevándote falsamente cuando te celebran y desmoronándote en la miseria cuando te ignoran o te critican. El estoicismo nos advierte a través de las voces de gigantes como Séneca que quien condiciona su paz al reconocimiento público jamás conocerá la verdadera tranquilidad. Pues la aprobación es un espejismo efímero que cambia con las modas y los humores del mundo, mientras que el carácter forjado en la virtud es la única roca inamovible en medio de la tormenta. Actuar sin necesidad de validación no es un acto de soberbia o desprecio hacia los demás, sino el acto supremo de recuperar tu eje interno y cumplir con tu deber por la simple convicción de que es lo correcto, incluso si nadie te observa, incluso si el mundo entero decide darte la espalda, porque para el estoico, la conciencia propia es el único testigo y juez que realmente importa. Debes observar cómo esta dependencia se disfraza sutilmente de ambición o deseo de superación, cuando en realidad es una cadena que te obliga a ajustar tu discurso, modificar tu postura y traicionar tu esencia para encajar en moldes ajenos, paralizándote por el miedo al juicio y deteniendo tu progreso antes de que siquiera comience. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, se recordaba constantemente en la intimidad de sus escritos que el elogio no hace a nada mejor ni peor, y que la gloria es un eco vacío comparado con la integridad de un alma que se gobierna a sí misma con principios innegociables. Por ello, te desafío a que hoy mismo audites tus intenciones y te preguntes antes de cada paso si te mueve la convicción profunda o el hambre de aprobación, entendiendo que el respeto propio nacido de la coherencia interna es infinitamente más poderoso que cualquier adictiva recompensa externa. Te invito a sellar este compromiso inquebrantable, escribiendo con fuego en tu mente y en los comentarios que tu valor no depende de aplausos, declarando así tu independencia emocional y tu negativa a seguir siendo un rehén de las expectativas ajenas, para que al final del día puedas experimentar la serenidad invicta de quien ha actuado con rectitud sin buscar trofeos, encontrando en ese silencio la libertad metafísica y el poder real que solo pertenece a quienes son dueños absolutos de su propio centro. Secreto 3 es de una importancia trascendental y urgente que hoy mismo logres desmantelar esa arquitectura mental defectuosa en la que habita la gran mayoría de la sociedad. Una trampa psicológica invisible donde se comete el error sistemático de proyectar expectativas desmesuradas hacia el mundo exterior mientras se mantienen estándares de exigencia personal peligrosamente mediocres,
lo cual constituye una receta infalible para el resentimiento crónico y la erosión del alma. Debes comprender, con una lucidez que roce lo quirúrgico, que el estoicismo no predica la resignación pasiva, sino una estrategia de guerra emocional donde decides reducir voluntariamente tus expectativas sobre los demás a un nivel de realismo absoluto, no por desprecio a la humanidad, sino por un profundo amor a tu propia serenidad, aceptando que la naturaleza humana es intrínsecamente falible, que el egoísmo, la impuntualidad, la ingratitud y la traición no son anomalías del sistema, sino componentes estándar del comportamiento social. Como bien practicaba Marco Aurelio al alba, prepararse para encontrar la imperfección es el único método para que nada nos tome por sorpresa, pues es el choque violento entre tu fantasía de un mundo ideal y la cruda realidad lo que genera el sufrimiento, no el hecho en sí. Por lo tanto, cuando dejas de exigir que el universo se comporte según tus caprichos, te conviertes en un individuo emocionalmente inquebrantable que puede navegar el caos sin que su paz interna sufra un solo rasguño. Oh, pero aquí reside la paradoja del poder estoico. Mientras despojas al mundo de la carga de complacerte, debes elevar tus estándares internos hasta una altura casi hercúlea, demandando de tu propio carácter una disciplina, una integridad y una excelencia que no te atreverías a pedirle a ningún otro ser humano, convirtiéndote en el juez más severo de tus propias acciones y en el protector más celoso de tu virtud. Epicteto nos legó la enseñanza definitiva al separar lo que controlamos de lo que no. Y mientras que la conducta ajena es un territorio fuera de tu jurisdicción, tu ética de trabajo, tu capacidad de mantener la palabra dada y tu forma de procesar el fracaso son dominios donde debes ejercer un mando absoluto y riguroso. Imagina la libertad metafísica que alcanzas cuando alguien te falla y, en lugar de hundirte en la amargura o la indignación, simplemente ajustas tu curso con la frialdad de un navegante experto, porque tu felicidad no está hipotecada a la lealtad de terceros, sino anclada en la solidez de tus propios principios. Por el contrario, si eres tú quien flaquea ante la pereza o la deshonestidad, es tu propio estándar alto el que te impulsa a la corrección inmediata por una cuestión de dignidad, no por miedo al juicio externo. Séneca nos advirtió que la mayor parte de nuestro dolor es autoprovocado por una imaginación que insiste en que el mundo nos debe gratitud, comprensión o justicia rápida, cuando la realidad opera bajo sus propias leyes de causalidad, que son totalmente indiferentes a nuestros deseos personales. Al adoptar esta postura de exigir más de ti mismo de lo que jamás exigirás del mundo, dejas de ser un mendigo de validación y un esclavo de las circunstancias para transformarte en un soberano de tu destino, alguien que no necesita que el día sea perfecto para sentirse pleno, porque ha decidido que su propia rectitud es el único premio que vale la pena perseguir. Te insto a que hoy mismo declares tu independencia de las expectativas ajenas y selles tu compromiso con la excelencia personal, escribiendo con la fuerza de una sentencia irrevocable que exiges más de ti que de cualquier otra circunstancia externa, desplazando tu energía de la queja hacia la construcción, de la exigencia hacia la acción y de la vulnerabilidad hacia una fortaleza silenciosa que nada ni nadie en este mundo podrá derribar jamás. Secreto 4. Es de una importancia vital y trascendental que a partir de este preciso instante logres reconfigurar por completo tu entendimiento sobre la templanza para dar paso a la práctica de la paciencia activa.
una disciplina que se aleja radicalmente de la concepción mundana de la espera pasiva o la resignación victimista para erigirse como una forma de acción controlada y una manifestación de fuerza suprema bajo el dominio absoluto de la razón. Debes comprender, con una claridad que atraviese la niebla de la impulsividad moderna, que la paciencia estoica no consiste en sentarse a contemplar cómo el tiempo transcurre mientras te consumes en un silencio cargado de amargura o frustración contenida, sino que es la capacidad heroica de mantener el rumbo y la integridad de tu carácter, incluso cuando el entorno parece un torbellino de caos e incertidumbre. En nuestra era de gratificación instantánea, donde se confunde la velocidad con la eficacia, la paciencia activa es tu escudo más resistente y tu arma más afilada, pues te permite navegar ante el compañero negligente, el proyecto burocrático que se estanca o el obstáculo inesperado que parece diseñado para descarrilar tus planes. No con una reacción visceral que entregue tu paz al conflicto, sino con una serenidad estratégica que evalúa la realidad con frialdad y decide la respuesta M. Haz virtuosa sin perder jamás la compostura. Como bien señalaba Marco Aurelio en sus meditaciones, cada suceso en el cosmos tiene su lugar intrínseco en la cadena causal de la naturaleza, y pretender acelerar los procesos externos o forzar la voluntad de los demás es una forma de arrogancia intelectual que solo garantiza el agotamiento de tu espíritu. La paciencia activa te otorga la sabiduría de respetar los tiempos del mundo mientras trabajas incansablemente en lo único que depende de ti, tu propia excelencia operativa y tu juyo. Ixio moral. Entrenar esta facultad es una gimnasia espiritual constante que debe comenzar en las arenas de lo cotidiano, transformando el tráfico sofocante, la fila interminable o el correo electrónico que tarda en llegar en pesas sagradas con las que fortaleces el músculo de tu autocontrol, preparándote para que cuando lleguen las tormentas verdaderamente sísmicas de la vida como la pérdida, la traición o el fracaso profesional, tu mente no sea una barca a la deriva, sino un faro inamovible. Epicteto nos recordaba que no son las circunstancias externas las que nos dañan, sino la opinión que nos formamos de ellas, y bajo la óptica de la paciencia activa, un retraso deja de ser una ofensa personal para convertirse en un intervalo de libertad donde practicas la ecuanimidad y la observación lúcida, entendiendo que la prisa suele ser la madre de los errores garrafales que luego consumirán el triple de tu energía para ser corregidos. Al actuar desde esta calma poderosa, recuperas la soberanía sobre tus propios tiempos, eligiendo la palabra con intención y la acción con propósito, en lugar de sucumbir a la reacción impulsiva que solo genera una cadena de consecuencias negativas que lamentarás mañana. Hoy te desafío a que, frente a cualquier estímulo que intente robarte el aliento y forzarte a la urgencia, te detengas en seco y te preguntes si estás operando desde la desesperación de un subordinado o desde la paciencia activa de un soberano, sellando este compromiso vital al declarar con total determinación en tu fuero interno y en los comentarios que hoy eliges, entrenar tu calma como una declaración de poder real. Al final de la jornada, descubrirás que la verdadera fortaleza no reside en la ilusión de controlar el ritmo del universo, sino en la potestad absoluta de mantener tu dominio interno invicto, conservando tu energía para lo que realmente trasciende y convirtiendo cada segundo de espera en un peldaño hacia una madurez emocional que nada externo podrá fracturar jamás. Secreto 5. Es de una importancia existencial y psicológica suprema que a partir de este preciso instante decidas desmantelar uno de los hábitos más corrosivos y debilitantes
que el ser humano promedio arrastra como una cadena invisible: la tendencia patológica a personalizar cada evento, comentario o acción del entorno, interpretándolos erróneamente como ataques directos dirigidos hacia tu valía personal. Debes despertar a la verdad liberadora de que el mundo no conspira en tu contra, sino que la inmensa mayoría de las personas están demasiado sumergidas en sus propios laberintos mentales, sus inseguridades, sus miedos y sus limitaciones, como para que sus actos sean un juicio real sobre tu identidad. Por lo tanto, cuando un colega te responde con frialdad, un desconocido es grosero en la calle, o un ser querido olvida una promesa, no estás presenciando una afrenta a tu honor, sino un reflejo del caos interno de la otra persona que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Séneca nos legó la enseñanza fundamental de que nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento, lo que implica que la ofensa no es un proyectil externo que te impacta, sino una construcción que tú mismo fabricas dentro de tu mente al otorgar significado y poder a la conducta ajena, renunciando así a la libertad soberana de gobernar tu propia psique. El estoico comprende con una frialdad analítica que cada individuo actúa según su propio carácter y experiencias, y que tomar esas acciones como algo personal es un acto de vanidad invertida que solo genera un sufrimiento innecesario y un campo de batalla emocional en un territorio que debería ser sagrado y pacífico. Marco Aurelio, en su infinita sabiduría como emperador y filósofo, nos instaba a mirar las faltas de los demás con una mezcla de compasión y desapego estratégico, entendiendo que cada uno pelea una batalla que desconocemos y que nuestra única responsabilidad es proteger la fortaleza de nuestra serenidad para que ninguna palabra injusta o gesto de desprecio logre penetrar el escudo de nuestra virtud. Al dejar de personalizarlo todo, transmutas los problemas externos en ejercicios de laboratorio para tu autocontrol, donde cada crítica se convierte en un entrenamiento para tu ecuanimidad y cada desplante ajeno en una oportunidad para reafirmar que tu valor no es una moneda que otros puedan devaluar con su opinión. Hoy te desafío a que audites tus reacciones con una honestidad brutal, detectando cuánta de tu amargura proviene de haberle dado las llaves de tu paz a alguien que simplemente estaba proyectando sus propias sombras sobre ti, y que selles este compromiso inquebrantable, escribiendo con la firmeza de un decreto que hoy eliges no personalizar nada para blindar tu paz interior contra las tormentas del ego ajeno. Esta práctica no te vuelve un ser insensible o gélido, sino un individuo verdaderamente libre que sabe distinguir la frontera entre su propia voluntad y el ruido exterior, comprendiendo que mientras mantengas tu centro firme, nadie tendrá el poder de desordenar tu mente ni de robarte la calma sin tu aprobación explícita. Al final de la jornada, descubrirás que la verdadera madurez emocional consiste en observar el caos del mundo sin permitir que se convierta en tu caos privado, manteniendo una claridad mental y un propósito inamovible que te permite actuar con benevolencia y firmeza, mientras el resto se pierde en el laberinto de sus propias reacciones impulsivas. Secreto 6. Es de una importancia existencial y estratégica absoluta que, a partir de este preciso instante, comiences a considerar y a custodiar tu energía vital como el recurso más sagrado, finito y valioso que posees, entendiendo que tu verdadera riqueza no se contabiliza en posesiones materiales, títulos académicos, ni en la voluble validación de terceros, sino en la calidad de tu atención, la pureza de tu intención y la solidez de tu fuerza interior. Debes despertar a la realidad de que la mayoría de los seres humanos viven en un estado de quiebra emocional permanente, dilapidando su fuerza en irritaciones estériles por la impuntualidad ajena, consumiéndose en la angustia
por eventos que están fuera de su jurisdicción o permitiendo que las redes sociales y los dramas de otros actúen como parásitos que succionan su claridad mental, llegando al final del día agotados no por el esfuerzo productivo, sino por una administración desastrosa de su espíritu. El estoicismo nos enseña, a través del ejemplo de Marco Aurelio, quien gobernaba el mundo conocido sin permitir que las guerras o las traiciones fracturaran su foco, que proteger la energía es la disciplina de los sabios, pues cada pensamiento y cada emoción son inversiones que deben estar alineadas con un propósito superior y con la práctica de la virtud. Cuidar tu energía implica desarrollar un discernimiento implacable para identificar qué batallas merecen tu presencia y cuáles no, comprendiendo que no todo comentario requiere tu réplica, ni toda injusticia tu ira, ni toda opinión tu validación. Por el contrario, cada vez que cedes tu fuerza a lo que no depende de ti, estás traicionando tu propia libertad y debilitando tu impacto en aquello que realmente importa. Epicteto fue tajante al recordarnos que nuestra energía es nuestra responsabilidad exclusiva y que, mientras el mundo actúe según su naturaleza caótica, tú debes actuar según tu naturaleza racional, cerrando las puertas a ladrones silenciosos como la envidia, los celos y la ansiedad, que solo prosperan cuando tú les entregas el permiso de habitar tu mente. Hoy te desafío a que realices una auditoría profunda de tus fugas energéticas, detectando a quién le estás prestando una atención que no merece y en qué pensamientos circulares estás desperdiciando el combustible que necesitas para crecer, sellando este pacto inquebrantable contigo mismo al declarar con total soberanía que hoy custodias tu energía como un tesoro sagrado e inviertes cada gramo de tu fuerza con una intención deliberada. Esta protección de tu centro no es un acto de aislamiento ni de frialdad, sino un ejercicio de liderazgo personal y efectividad que te permite decir no, sin un ápice de culpa, manteniendo una estabilidad emocional y una firmeza de carácter que te convertirán en un faro de serenidad, incluso en medio de las circunstancias más injustas o impredecibles. Al final del camino, descubrirás que cuando dejas de regalar tu poder a lo externo, tu claridad mental se expande, tus horas se vuelven profundamente fértiles y tu capacidad de respuesta se agudiza, demostrando que un día extraordinario no depende de la ausencia de caos, sino de la sabiduría con la que has decidido administrar el fuego sagrado de tu propia conciencia. Secreto 7. Es de una importancia metafísica, ética y estratégica absolutamente trascendental que a partir de este preciso instante logres desmantelar esa arquitectura mental reactiva en la que habita la mayoría de la sociedad y adoptes la disciplina inquebrantable de decidir siempre bajo el imperio soberano de tus principios y jamás bajo el yugo asfixiante de la presión externa. Debes internalizar con una lucidez casi quirúrgica que la verdadera fortaleza del carácter no se manifiesta en la capacidad de reaccionar con rapidez impulsiva ante los estímulos del entorno, sino en la potestad heroica de mantener un norte ético inamovible, sin permitir que el ruido ensordecedor del mundo, las urgencias ficticias de terceros o las expectativas sociales dicten la trayectoria de tus actos ni la esencia misma de tu integridad. El estoicismo nos enseña a través de las reflexiones íntimas y poderosas de Marco Aurelio que ceder ante la presión es, en última instancia, un acto de traición a uno mismo y una renuncia voluntaria a nuestra libertad fundamental, entregando el mando de nuestra vida a factores volátiles y ajenos, como un correo electrónico cargado de hostilidad, un superior jerárquico impaciente o la ansiedad colectiva por obtener resultados inmediatos a cualquier costo. Sin embargo, el individuo que ha forjado principios sólidos actúa desde una calma gélida y una razón innegociable que no se inmuta ante la tormenta, comprendiendo
que la verdadera claridad no nace del torbellino de la emoción ni del pánico por el reloj, sino de la reflexión consciente y de la coherencia con los valores que ha decidido defender incluso en la soledad más absoluta. Séneca nos legó la enseñanza eterna de que el hombre virtuoso no es un títere de las circunstancias ni un esclavo de la fortuna, sino un arquitecto de su propio destino que utiliza cada momento de crisis y cada situación de apremio como una prueba de fuego para su carácter, reconociendo con sabiduría que la presión externa, por intensa y abrumadora que parezca ser, carece de poder real si se enfrenta a una claridad interna bien entrenada que ya ha definido sus límites, sus criterios y sus valores mucho antes de que el conflicto siquiera se asomara en el horizonte. Decidir con principios no es en absoluto un sinónimo de lentitud, pasividad o indecisión burocrática. Por el contrario, es una forma de precisión quirúrgica y elegancia operativa que te permite moverte con agilidad y firmeza en medio del caos total mientras tu brújula moral permanece intacta, evitando así esos errores catastróficos y pesados que nacen de la improvisación motivada por el miedo y que suelen requerir años de esfuerzo para ser subsanados. Por ello, hoy te desafío a realizar una auditoría honesta y brutal de tus elecciones más recientes para discernir con claridad cuántas de ellas fueron genuinamente expresiones de tu voluntad y cuántas fueron simples capitulaciones ante el temor al juicio ajeno o la prisa impuesta, sellando en este instante un pacto de soberanía personal inquebrantable al declarar con la firmeza de un decreto irrevocable que hoy decides con principios y no con presión, transformando cada elección en un ladrillo sólido para la construcción de tu propia fortaleza interior. Al final de la jornada, descubrirás con asombro que cuando tu acción nace de la coherencia interna y no de la urgencia externa, tu paz se vuelve invulnerable, tu energía se conserva intacta y tu impacto en el mundo adquiere un peso magnético, demostrando que quien se gobierna a sí mismo desde la virtud es el único ser verdaderamente libre, capaz de caminar entre las llamas de la incertidumbre sin permitir que su centro sea alterado ni que su visión sea nublada por el humo de la presión ajena. Secreto 8. Es de una importancia existencial, espiritual y psicológica absolutamente crítica que, a partir de este preciso instante, logres transmutar tu relación con el vacío sonoro y decidas abrazar con valentía la práctica de aceptar el silencio incómodo, reconociendo que este no es un vacío estéril ni un signo de fracaso social, sino un maestro implacable y el gimnasio definitivo para forjar un autodominio y una claridad interna que la mayoría de las personas, asfixiadas por el ruido incesante de la era moderna, jamás llegarán a conocer. Debes comprender, con una honestidad que desmonte tus defensas, que la tendencia humana de llenar cada pausa en una reunión, cada momento de espera o cada conversación tensa con palabras vacías, justificaciones apresuradas o distracciones digitales, no es más que un mecanismo de huida frente al pavor que nos produce enfrentarnos a la desnudez de nuestra propia mente sin el refugio de los estímulos externos. El estoicismo nos enseña, a través de las profundas reflexiones de Marco Aurelio, que la mente requiere de espacios de quietud absoluta para organizarse, reflexionar y recuperar su centro, por lo que aprender a sostener la mirada al silencio incómodo sin sucumbir al impulso de romperlo es un acto de soberanía personal que te permite pensar antes de actuar y evaluar tu postura desde la razón y no desde la ansiedad social. Séneca nos advertía que la verdadera riqueza del espíritu reside en la tranquilidad imperturbable, una paz que no se encuentra en la sobreestimulación constante ni en la validación del ruido ajeno, sino en la capacidad heroica de estar contigo mismo
incluso cuando el entorno presiona, comprendiendo que el silencio es un espejo poderoso que revela patrones de pensamiento, emociones ocultas y debilidades que el bullicio cotidiano se encarga de camuflar convenientemente. Cada vez que resistes la inercia de hablar por hablar, cada vez que toleras la tensión de una espera sin refugiarte en el teléfono, y cada vez que permites que una pregunta quede suspendida en el aire sin apresurarte a cubrirla de ruido, estás fortaleciendo tu paciencia, entrenando tu resiliencia emocional y reclamando el control total sobre tu atención, transformando lo que otros perciben como una incomodidad insoportable en un campo de entrenamiento sagrado para tu carácter. Por ello, hoy te desafío a realizar el ejercicio consciente de detectar esos momentos de vacío sonoro y habitarlos con una calma poderosa, observando sin juzgar ni reaccionar los impulsos que emergen desde tu interior, sellando este compromiso vital al declarar con determinación absoluta que hoy aceptas el silencio incómodo como una vía hacia la claridad y la firmeza mental. Al final de la jornada, descubrirás que aceptar el silencio no te vuelve una persona distante o insensible, sino un individuo dotado de una presencia magnética y una libertad interior invulnerable, capaz de sostener su centro y su integridad incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona en un mar de distracciones y gritos sin propósito, demostrando que quien domina el silencio domina finalmente su propio destino. Secreto 9. Es de una importancia metafísica, ética y operativa absolutamente trascendental que, a partir de este preciso instante, logres transmutar por completo tu percepción de la cotidianidad y adoptes la disciplina inquebrantable de ejecutar cada tarea, por más trivial, minúscula o insignificante que parezca a los ojos del hombre común, como si fuera un entrenamiento de alto nivel diseñado para forjar las fibras más profundas de tu carácter y la resiliencia inexpugnable de tu mente. Debes comprender, con una claridad que raye en lo sagrado, que la inmensa mayoría de las personas caminan ciegamente hacia su propia mediocridad al subestimar los actos pequeños, desde la higiene personal y el orden meticuloso de su espacio vital hasta la redacción de un correo electrónico o la puntualidad en un compromiso aparentemente menor, sin darse cuenta de que el descuido sistemático en los detalles es el preludio inevitable y silencioso de la caída catastrófica ante los desafíos monumentales, pues la excelencia no es de ninguna manera un acto grandioso y aislado, sino un hábito nacido de la constancia heroica, la repetición consciente de lo correcto en lo irrelevante y la negativa absoluta a realizar cualquier labor con desidia. El estoicismo nos enseña, bajo la severa y lúcida mirada de Marco Aurelio, que no existe labor demasiado minúscula si se realiza con una intención deliberada y una atención plena, convirtiendo el acto de limpiar, organizar o responder en un microentrenamiento donde se cultiva la paciencia, la precisión y el autocontrol, transformando así el escenario de lo ordinario en un templo de gimnasia espiritual donde cada movimiento y cada segundo cuentan para la construcción del yo. Epicteto fue tajante al advertir que nada externo debe ser ejecutado sin conciencia, pues cada acción repetida solidifica un hábito. Cada hábito esculpe un carácter y ese carácter es, en última instancia, el único arquitecto soberano de tu destino. Por lo tanto, ignorar la trascendencia de lo pequeño es desperdiciar criminalmente la oportunidad diaria de construir una grandeza interna que sea invulnerable a las crisis externas y a los embates de la fortuna. La verdadera maestría y la fuerza real de un individuo no se miden por sus logros públicos, sus títulos o sus trofeos externos, sino por la calidad innegociable de su atención y la integridad de su esfuerzo en aquellas tareas que nadie ve, que nadie aplaude
y que no ofrecen una recompensa inmediata, donde el compromiso es exclusivamente con la propia excelencia y la coherencia interna. Hoy te desafío a que audites tus rutinas con una honestidad brutal y cambies radicalmente tu enfoque, dejando de actuar por mera obligación, por rapidez superficial o por apariencia, para empezar a operar desde una presencia total y una conciencia expandida, entendiendo que cada tarea ejecutada con una intención feroz es un ladrillo de poder que colocas en la construcción de tu soberanía personal, protegiéndote además de la dispersión mental y el desgaste energético que produce la vida en piloto automático. Al adoptar esta postura, notarás que tu capacidad de cumplir con lo pequeño se traduce inevitablemente en una excelencia natural ante lo grande, ya que habrás entrenado a tu mente para no aceptar nada menos que la perfección en el proceso, independientemente del resultado. Por ello te invito a que selles este compromiso vital declarando con la firmeza de un guerrero que hoy haces de cada tarea un entrenamiento sagrado, reconociendo que al dominar lo ínfimo estás adquiriendo la autoridad metafísica necesaria para gobernar lo inmenso, y que la verdadera distinción estoica reside en hacer con una perfección absoluta y una calma imperturbable aquello que los demás consideran indigno de su tiempo, encontrando en esa disciplina la libertad, la dignidad y el propósito supremo que definen a un espíritu que ha decidido ser verdaderamente inquebrantable frente a cualquier circunstancia que la vida le presente. Secreto 10. Es de una importancia existencial, absoluta y profundamente liberadora que, a partir de este preciso instante, logres integrar en la médula de tu ser la lección más cruda, honesta y transformadora de toda la filosofía antigua. La certeza inamovible de que nadie vendrá jamás a salvarte, pues no existen héroes externos, salvadores providenciales ni circunstancias mágicas que vayan a resolver tus desafíos o a cargarte hacia el éxito sin que tú mismo pongas el esfuerzo y la sangre necesarios para ello. Debes comprender que la mayoría de las personas desperdician su preciosa energía vital en una espera lánguida y patética, aguardando que un amigo las rescate, que un jefe las reconozca por fin, o que la suerte intervenga como un deus ex machina para solucionar una vida que ellas mismas se niegan a gobernar, hundiéndose en un ciclo de queja, frustración y ansiedad que solo el estoicismo tiene el poder de romper al devolverte la soberanía total sobre tu destino. Aceptar que la responsabilidad última de tu felicidad, tu crecimiento y tu libertad recae exclusivamente en tus hombros no es un acto de pesimismo ni de soledad, sino la reclamación del poder más grande que un ser humano puede poseer, pues significa que tu paz interior ya no es rehén de la justicia ajena o de la comodidad del entorno, sino que depende de tus propias decisiones, de tu disciplina de acero y de tu voluntad inquebrantable. Como bien sentenciaba Marco Aurelio al advertirnos que no debemos buscar la salvación fuera de nosotros mismos, tu fuerza interior es tu única protección real en un universo que no conspira contra ti, pero que es fundamentalmente imparcial, por lo que tu tarea no es quejarte de la marea, sino navegarla con una integridad y un autocontrol que conviertan cada obstáculo en un campo de entrenamiento sagrado. Al desterrar la fantasía del rescate externo, te liberas definitivamente del veneno de la victimización y comprendes que las circunstancias pueden presentarte el escenario, pero jamás definirán quién eres. Solo tus respuestas conscientes, tus juicios razonados y tu capacidad de perseverar sin depender de la aprobación de nadie son los que edifican un carácter que nada ni nadie podrá fracturar. Séneca nos enseñó con una claridad brutal que confiar en otros para resolver nuestros problemas internos es abdicar de nuestra humanidad y entregar nuestro poder a lo incierto,
por lo que la verdadera madurez emocional consiste en reconocer que tu mente y tu voluntad son herramientas suficientes para enfrentar cualquier tempestad, permitiéndote colaborar con otros desde la abundancia de tu fortaleza y nunca desde la carencia de tu necesidad. Hoy te desafío a que realices una auditoría implacable de tu propia vida e identifiques esos rincones oscuros donde todavía guardas la esperanza infantil de ser salvado, para que decidas, con una determinación que haga vibrar tu espíritu, asumir tu poder personal y declarar con total autoridad que hoy asumes el mando absoluto porque ya no esperas milagros, sino resultados nacidos de tu propio esfuerzo, virtud y disciplina. Esta verdad, lejos de ser aterradora, es el cimiento de la libertad extraordinaria, la libertad de confiar en tu propio juicio, de planificar con intención y de actuar con una calma soberana bajo presión, sabiendo que el dominio de tu día y de tu vida reside exclusivamente en la calidad de tus pensamientos y en la firmeza de tus acciones. Hemos recorrido juntos 10 secretos que no son simple teoría antigua, sino una estrategia de guerra para la vida moderna. Un mapa detallado para que dejes de ser una hoja arrastrada por el viento de las opiniones ajenas y te conviertas en el arquitecto consciente de un carácter inquebrantable que encuentra en cada silencio, en cada tarea trivial y en cada persona difícil una oportunidad de oro para fortalecer su libertad interior. No esperes a que el mundo cambie o a que la adversidad desaparezca, porque el poder para vivir un día verdaderamente perfecto ya habita dentro de ti y solo aguarda a que dejes de buscar aplausos o milagros externos para empezar a actuar con la dignidad, el propósito y la serenidad que solo posee quien se ha conquistado a sí mismo. Haz de estas lecciones tu hábito diario y tu estilo de vida, comprendiendo que quien domina su mente domina su realidad, y que el estoicismo no es una filosofía de evasión, sino el arte supremo de abrazar la realidad tal cual es, para actuar con una virtud que transforme el caos externo en una paz soberana e invicta que te acompañará en cada paso de tu camino hacia la grandeza interna. Y si este recorrido te ha inspirado, no olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y compartir este video con alguien que quiera entrenar su mente y su carácter. Que el poder de vivir estoicamente no solo te pertenece a ti, sino que puede transformar a quienes deciden acompañarte en este camino.